Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan en esta segunda transmisión que realizamos en este primer encuentro de comunicación digital. Esta tarde tengo el gusto de presentar a mi compañero, amigo y colega ahora, Ángel Caballero, quien nos hablará acerca de un tema referente al diseño de productos digitales, un tema que en este momento, bueno, pues es un poco más explosivo, puesto que se tienen una expectativa un poco diferente. Tenemos que saber, conocer cómo es esto, cómo funciona, pues aquellos datos, los que hablábamos ya en un primer acercamiento, de los que ya se hablaba en aquel foro del martes. Y bueno, antes de darle la bienvenida formal a Ángel, compartirles a quienes están viendo y a los amigos que están de la vez pasada que ya se han enviado sus constancias, las constancias de participación del foro, del primer foro, ya fueron enviadas sus correos este día, y todas las constancias que se emiten en Crubas Comunicación pues traen consigo un código QR, el mismo que pueden escanear y verificar que sea auténtico esta documentación. Por supuesto, quienes asistan a esta conferencia y quien pasen lista, pues también les haremos llegar su constancia de participación. Y bueno, sin más por el momento, le doy la bienvenida ahí en un momentito, a Ángel Caballero. Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto de nuevo vernos ahora por acá y que nos compartas un poco de tu conocimiento. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí logrando, primero que nada, agradecerte que formes parte de este primer encuentro de comunicación digital, un encuentro que, pues gracias a ti, gracias a otros compañeros que estarán acompañándonos en los siguientes foros, pues ha sido posible realizar, y que sin duda creo que el objetivo de estos foros, coincides mucho tú conmigo, es que precisamente se pueda compartir conocimiento, se pueda... pues que la gente conozca cómo se hace esta parte y por qué es, uno, que nos den chamba, porque no tenemos, creo que los dos en este momento, y dos, que conozcan también la parte que hacemos y por qué es importante que cada organización o cada institución lo tenga de esa manera, ¿no, Ángel? Sí, desde luego. Bueno, hay muchas partes que se pueden unir. Si bien aquí el foro es sobre comunicación, hay que entender que la comunicación está en muchas partes y sobre todo aquí en la parte digital estamos hablando de canales que finalmente son un punto de interacción entre las personas y que finalmente hay una interacción humano-máquina. Y sí, justamente pues trae esa presentación para ustedes. Ahorita platicamos más a detalle. Pero hay que entender qué es el diseño de productos digitales. Bueno, hay que partir desde el punto de que cuando surge el Internet formalmente y todas las interfaces, digamos, surge una necesidad que es básicamente cómo mejorar la experiencia de las personas cuando están en sitios web. Entonces, más allá de solo un sitio web, hay que tener en cuenta que se desarrollan plataformas y que finalmente terminan siendo un producto digital. ¿Por qué? Porque finalmente no importa si sea para conectar personas, si sea para, no sé, brindar algún servicio, vender productos, un e-commerce, etcétera, siempre vas a tener tú un producto. Al final, como bien mencionas, siempre todo comunica y todo producto digital que tú hagas va a comunicar algo. Va a tener una identidad, va a tener una marca propia y demás. Entonces, partiendo desde este punto, hay que tomar en cuenta que cada producto que surge tiene como finalidad solucionar un problema. Y justo traía esta presentación para ustedes sobre Design Thinking. ¿Por qué? Porque, bueno, es pensamiento de diseño y es la base a través de la cual nosotros vamos a partir para poder diseñar no solo productos digitales, sino también otro tipo pues quizás soluciones o iniciativas, ¿no? El diseño de productos digitales meramente se centra por ejemplo, en el diseño de experiencias de usuario o UX, pero el UX es la parte más, digamos, atómica o más concentrada en la parte digital, porque más allá de UX tenemos otras disciplinas como Service Design, donde ya se diseñan servicios.
y ya tenemos flujos a nivel físico, es decir, si tú vas a un cine y tienes primero, bueno, actualmente ya es, de hecho, tiene mucha valía el service design por la situación que vivimos actualmente, pero el service design se concentra mucho en diseñar un flujo, en cómo las personas van a caminar sobre ciertos espacios, de cómo se va a aprovechar el espacio para distribuir mejor, para que el usuario tenga una experiencia en todos estos puntos de contacto, ¿no? Por ejemplo, en un cine tenemos taquillas, tenemos la dulcería y finalmente las salas, ¿no? Todo este flujo fue diseñado siempre desde un punto de vista del usuario y bueno, pues también tenemos que tomar en cuenta que hay puntos de contacto. Por ejemplo, si tú vas a viajar, vas a tener que primero tienes que mapear toda una experiencia de las personas. Es decir, si tú vas a concentrarte en mejorar un producto digital, por ejemplo, el cómo compras un boleto de avión o de autobús, debes de concentrarte, si te vas al plano del service design, debes de concentrarte mucho en primero cómo te va a buscar la persona, primero va a buscar seguramente un destino, algo que le va a gustar, luego va a buscar cómo llegar, va a llegar probablemente a una página donde se puedan vender estos boletos y ya después va a interactuar, va a tener una interacción probablemente digital y hasta decidir más o menos cómo va a terminar comprando esto y incluso hay que mapear cómo va a pagar, porque hay distintos tipos de usuario. Todavía no empiezo la presentación, si quieres regresar un poco. Ok, nada más se nos ha trabado un poquito aquí. Creo que estabas hablando de esta parte, se nos ha trabado un poco. Regresa un poco, por favor. Bueno, pues para generar todas estas iniciativas o pensar en un producto digital, vamos a partir de Design Thinking y vamos a ver qué es. Entonces, pues sí, si gustas, ahora sí abrir la presentación. Ok, antes de esto, Ángel, de que comencemos de que nos empieces a compartir todo tu conocimiento, compártenos, ¿quién es Ángel Caballero? ¿Qué estudiaste, Ángel? Ok, bueno, yo estudié comunicación en la UNAM. Me especialicé en relaciones públicas, como bien dice mi perfil. Empecé por la parte de llevar comunicación de marcas con medios, pero a lo largo de esta carrera, digamos, o de este tiempo en esa industria, digamos, fue que me fui dando cuenta que si bien uno como marca puede comunicarse con los medios de cierta forma o puede manejar un discurso, me fui dando cuenta de que había personas que se seguían quejando de la marca a pesar de todo o seguían quejándose del servicio y ahí entendí que teníamos que hacer más o tener un papel más proactivo hacia generar soluciones ya desde una parte más estratégica y que se podía mejorar la experiencia de las personas para entonces sí generar mejor un engagement entre la marca y las personas. Entonces, obviamente, fue que decidí especializarme en el diseño de experiencias de usuario. Y okay, para ello, pues ya me especialicé y bueno, pues sí, actualmente, pues estoy en algunos proyectos de ello. Entonces, pues eso soy yo. Pues bueno, vamos ahora sí a comenzar, Ángel. Tú me vas indicando en qué, si le vamos adelantando. Vamos a tratarlo Tengo entendido que esta presentación fue una que la planeaste para dar un curso o algo así, pero bueno, aquí nos vamos a acoplar un poquito más a los tiempos, ya que tenemos alrededor de una hora, hora y media la vez pasada, pero bueno, vamos a adelantar un poquito algunas diapositivas, ¿vale? Tú me vas diciendo si comenzamos en esa o nos saltamos algunas otras. Perfecto, pues vamos a la que sigue. Vamos a platicar meramente sobre el design thinking. Entonces, para empezar, ¿qué es meramente el diseño? Bueno, las personas tienen la idea de diseño como esta parte que solamente es lo visual, es decir, solamente se tiene la idea de que el diseño es algo visual, es algo gráfico, es decir, las personas tienen normalmente esta idea de que solamente va a haber quizás algo, no sé, algún anuncio, un cartel y hasta ahí se queda, pero el diseño parte muchísimo más allá. También tenemos el diseño industrial que ya fabrica cuestiones físicas,
que se fijan mucho en la ergonomía, entre otras cosas. Entonces, pues tenemos una idea del diseño y partiendo al pensamiento de diseño, pues vamos a abordar este tema. Entonces, continuamos. Ahí está, listo. Bueno, pues, ¿qué es el design thinking en concreto? ¿Para qué nos sirve? Bueno, sirve para detectar problemas, para generar una innovación, para mejorar productos, para generar una mejor propuesta de valor, descubrir nichos de mercado o también para aprender acerca de la cultura organizacional de algunas empresas. En concreto, sirve para resolver problemas. Ok, Ángel, qué bueno que tocaste este tema porque precisamente, bueno, el foro anterior que tuvimos, que fue con el que inició este primer encuentro, hablamos sobre la transformación y digitalización de las organizaciones. ¿El diseño o el design thinking es interno y externo? ¿Van de la mano? ¿O cómo funciona esta parte? Es interno y externo. Primero debes de quizás identificar una problemática que tienes y para ello debes siempre acercarte a tus usuarios o las personas involucradas. Estas pueden ser personas internas, pueden ser personas externas. Si, por ejemplo, no sé, un call center tiene algún software interno, finalmente no son los que puedes diseñar experiencias para ellos, para que tengan una, no sé, una interfaz gráfica mucho más intuitiva que les permitan resolver mejor los asuntos, porque muchas veces cuando, no sé, estamos en contacto con algún call center, muchas veces se tardan los procesos no porque sea burocrático, sino porque las propias personas de ahí no entienden quizás la interfaz. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, que todo el proceso influye hasta llevar a una experiencia de cliente y también la persona que se involucra ahí, que es con la que interactúas. Entonces pueden ser personas internas en una organización o personas que van a interactuar de manera externa con algún producto. Ok, ahora sí, vamos a pasar ahora sí a la siguiente, entonces, Ángel. Ok, bueno, pues todos diseñamos. ¿Por qué? Bueno, dale al siguiente. Bueno, todos diseñamos por una razón. Cuando tú le das un uso diferente a algún objeto, bueno, cuando tú usas un objeto de manera diferente para el que fue creado, tú estás dándole una nueva, más allá de un uso, estás diseñando una solución a tus problemas. Por ejemplo, si de la nada se te ocurre usar un tenedor para ponerle, no sé, un pedazo de fondo de vaso inicial y lo haces cuchara, en ese momento estás diseñando algo, no importa, o incluso si agarras una pluma y te rascas la espalda, finalmente estás tomando un objeto y dándole un uso diferente. Entonces todos diseñamos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos resolver problemas. O incluso si le pones así a un pedazo de cartón abajo de una silla, una mesa, para que no se mueva, estás diseñando algo o le estás dando un nuevo uso a algo, porque estás creando, además de estar solucionando un problema, estás también creando quizás, no sé, un sujetador, un pisapapeles, lo que se te ocurra, pero finalmente todos estamos diseñando. Entonces, todo negocio debe mantener un punto medio entre las necesidades de las personas y los objetivos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero debes de generar un producto o probablemente ya lo tengas, pero si tienes la idea de crear un nuevo producto, debes de pensar siempre en el diseño centrado en el humano o Human-Centered Design. ¿Por qué? Porque suponiendo una silla, en la silla en la que estás sentado probablemente, o el sillón, etcétera, tuvo un proceso de diseño. Es decir, desde los puntos en los que alguien decide que debe estar acolchado, porque debe de suplir una necesidad de, por ejemplo, de soporte o de ergonomía o de respaldo, todo eso fue diseñado. Entonces, debes de tener en cuenta que tu producto lo va a usar una persona. Entonces, partiendo desde esa base, por ejemplo, el tamaño de un celular, digo, yo sé que Apple ha estado haciendo mucho más grandes los teléfonos cada vez, pero partiendo desde ese punto debes de tomar en cuenta, no sé, tu usuario. Es decir, si su mano mide tantos centímetros, eso debe tener un producto. Y lo mismo a nivel digital.
tenemos temas como la accesibilidad, por ejemplo. Hay usuarios que tienen discapacidad visual y que utilizan lectores de páginas, hay usuarios que ya tienen la vista cansada y que no pueden leer igual, y entonces a ti se te ocurre crear una página con textos muy pequeños, entonces eso afecta la accesibilidad de tu plataforma, etcétera, o incluso si tú saturas de información a tu usuario, lo que vas a atender es que lo vas a aturdir. Entonces, si tienes muchas opciones, también puedes aturdir a tu usuario, ¿no? Por ejemplo, hay un experimento que se hizo en supermercados donde le ponían a las personas 3 tipos de mermelada y en otro le ponían alrededor de 6. Resulta que se vendían mucho mejor las mermeladas, que eran solamente 3, que las que eran 6. ¿Por qué? Porque el usuario se sentía aturdido de tener tantas opciones por las cuales elegir. Entonces, no es tanto, digamos, el mame de los diseñadores de hacer las cosas minimalistas, pero sí debes de concentrarte en que tu usuario debe de realizar una sola acción o elegir una sola cosa o en las menos para hacer la cosa más accesible y más fácil, más usable más que nada, para no saturarte. Lo mismo si haces un producto, si te pones a hacer muchos productos, no te vas a concentrar en uno solo, entonces debes de ir solucionando problemas poco a poco que te permitan ir aportando valor poco a poco. Ya hablaremos de eso en unas Ok. cuantas slides más. Y brevemente, Ángel, entonces el término de creatividad y diseño van de la mano. El hecho de ser creativos, muchas veces se decía que se nacía con los genes de la creatividad, pero obviamente eso la ciencia pues lo ha desmentido totalmente, porque creo que el día a día nos pone a enfrentar nuevos retos. Entonces la creatividad va de la mano con el diseño. Totalmente, porque todo el mundo dice que los mexicanos somos muy creativos. ¿Por qué? Porque le damos soluciones a ciertas cosas, ¿no? O sea, si no cabe tu auto en un zaguán, pues es el zaguán curveado. Entonces, finalmente eso es creativo y está resolviendo un problema. Entonces sí va de la mano, ¿no? O lo que te decía, si le pones ahí un pedazo de cartón ahí a una silla para que no se mueva, estás siendo creativo, estás tomando lo que tienes ahí a la mano para resolver un problema. Entonces sí va de la mano y hay ejercicios de creatividad que se pueden hacer. De hecho, más adelante tengo algunos ejercicios que podemos abordar, bueno, Ok. que pueden investigar más de ello. Entonces, bueno, pues el diseño centrado en el humano fue creado por la agencia IDEO. IDEO fue quien sintetizó todo el proceso de Design Thinking, es una agencia de Estados Unidos, que, bueno, pues definen el diseño centrado en el humano como un enfoque creativo para la resolución de problemas que comienzan con las personas, para las que diseñas y terminas con nuevas soluciones que se adaptan a sus necesidades. Esa es la definición en concreto. Ok. Continuamos. Entonces, bueno, ¿quiénes utilizan este diseño centrado en las personas? Pues tenemos a Starbucks, tenemos a Apple, desde luego, tenemos a Procter Gamble. Entonces, lo que han logrado con generar un diseño centrado en las personas es que, por ejemplo, pueden duplicar o triplicar o en general obtener muchas más ganancias. ¿Por qué? Porque vas a satisfacer necesidades de las personas y eso va a permitir que, como les comentaba, generes mayor enganche con las personas o te tengan mayor fidelidad. Actualmente vivimos en una economía de experiencias y eso nunca hay que dejarlo de lado. ¿Por qué? Porque si bien cuando tenemos el surgimiento de la revolución industrial, solo se cubría la necesidad de un producto, digamos, en lo básico. Por ejemplo, no sé, la gente necesita ropa. Pues bueno, vamos a fabricar ropa y ya está. Se cubre la necesidad y se vende como pan caliente si tú quieres. Pero más allá de ello, actualmente ya tenemos una experiencia. Si tú vas a un lugar donde te dan una mala experiencia, probablemente no vuelvas a ir. Bueno, ahorita nadie ha podido ir a muchos lugares, pero están cambiando la forma de experiencias. Justo ahora con esta digitalización acelerada, las personas van a tender a tener una mayor queja de productos o servicios digitales.
por esta razón. Entonces, por ello es importante tener siempre en cuenta que vivimos en una economía de experiencias y gracias a ello se puede competir incluso pues, con grandes, por así decirlo. Entonces, continuamos. Bueno, ¿por qué es importante diseñar? Dale, siguiente. Bueno, ¿por qué? Pues porque es importante diseñar. Bueno, pues porque tenemos servicios que van a comprender mejor a tu usuario, a sus necesidades. Y, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿no? O sea, tenemos una persona que le dicen, si tú quieres ir a un lugar, tienes esta opción, esta opción, esta opción, y pues bueno, lo estás aturdiendo. Entonces, la persona va a preferir usar el de al lado porque tiene la información más ordenada y todo esto. Entonces, este enfoque centrado en el ser humano se convirtió en una metodología que actualmente se conoce como Design Thinking, ¿vale? Entonces, bueno, al final entendemos que las personas, por mucho que tú diseñes algo, al final ellos lo van a adoptar de alguna forma. Por mucho que tú le pongas un camino, el usuario va a tomar el camino más corto para llegar a un punto. Y así con muchos otros ejemplos. Dale. Por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo pudieron haber esto. O sea, no está tomando en cuenta ni siquiera el tamaño de la persona que se va a sentar ahí y O demás. como los metrobuses de Reforma de aquí en la Ciudad de México, ¿no, Ángel? Que no puedes ir parado, no puedes transportarte parado en el segundo piso porque resulta que no están diseñados para la altura, ¿no? Exactamente. O por ejemplo aquí, ¿no? O sea, ya cubres la necesidad de cubrir de poner una coladera, pero pues ni siquiera está yendo el agua, ¿no? Entonces al final todo cambia. Y así hay muchos productos que fueron diseñados para cierta cuestión y que al final las personas les van a dar otro uso o de plano no los van a usar porque no les sirve. Entonces, bueno, tenemos el Design Thinking, que en esencia es un protocolo o metodología para resolver problemas complejos y descubrir nuevas oportunidades y dando soluciones deseables para los clientes. Dale. Entonces, ¿qué ventajas tiene Design Thinking? Bueno, nos va a facilitar la creatividad, nos va a permitir tener una innovación, nos va a permitir resolver problemas y además te evita altos costos. ¿Por qué? Porque el Design Thinking te permite evaluar soluciones, o bueno, evaluar soluciones y no gastar tanto dinero porque a través de prototipos baratos tú puedes validar ideas de mercado, tú puedes digamos, mejorar la experiencia que ya se tiene o mejorar un producto. Dale. Después, bueno, definición meramente del Design Thinking, pues es un proceso profundamente humano que aprovecha las habilidades que todos tenemos, pero que las prácticas más convencionales de resolución de problemas pasan por alto. Se basa en nuestra capacidad de ser intuitivos, reconocer patrones, construir ideas que sean emocionalmente significativas y funcionales. Esa es la definición de IDEO en concreto, pero vamos a pasar ya a las fases del proceso, ¿ok? ¿De dónde parte el Design Thinking? Del método científico. Tenemos una hipótesis, una investigación y una validación. Ese es el método científico, pero aplicado ya meramente a productos tenemos, dale. Oye, Ángel, perdón que te interrumpa. Bueno, hacer un paréntesis para compartirles que ya se les ha puesto la liga para el registro de esta asistencia, pero también hablabas de las emociones hace un momento. Entonces, eh, esa parte del experimento o laboratorios de emociones acerca de los rasgos o los usuarios, de cómo reaccionan de manera emocional, también la retoma el diseño pues para hacer la adaptación de los hacia los productos que van enfocados. Totalmente por el tema del mapeo de la experiencia. Porque, por ejemplo, igual, vamos a suponer que, bueno, todavía en el mundo pre-COVID, por así decirlo, ¿no? Se va a lanzar una película, ¿ok? Desde la parte del diseño del producto, o bueno, del producto en general, que vendría siendo una película. Suponiendo vas a lanzar una película, entonces, ¿qué haces?
vas a lanzar desde la estrategia, vas a lanzar un tráiler que va a mostrar un preview de tu película. Entonces, eso va a generar una emoción en las personas, pero no vas a dejar la emoción ahí, porque entonces la gente ya sabes que va a compartir ese preview con otras personas. Entonces vas a tener una primer curva de emociones positivas, desde luego, bueno, dependiendo de qué tan esperas una película, pero este, ya después vas a empezar a difundir información sobre dónde comprar o probablemente el usuario ya definirá dónde puede comprar un boleto, ¿no? Entonces, ya aquí ya entra la experiencia del cine. Entonces, como es una experiencia que comúnmente se comparte, ya sabes que probablemente va a comprar más de un boleto, lo va a tener que compartir con alguien. Entonces, si tú ya sabes que estos boletos se comparten, quizás desde una aplicación de un cine, tú vas a diseñar algo para que esta persona pueda compartir estos boletos y lo pueda tener la otra persona con su nombre, etcétera, ¿no? También el tema de la personalización, así sea de algo digital, también mete emoción a las cosas, ¿no? Entonces, después suponiendo ya va a ver la película, entonces ya hay ya es lo máximo de la curva. ¿Por qué? Porque pues ya digamos, ya puede ver la película, se emociona y demás, pero no dejas que la curva muera. ¿Por qué? Porque al salir de una película, no sé, tipo Avengers Endgame, probablemente afuera encuentre algunos, no sé, algunos banners promocionales que le permitan tomarse fotos y compartirlo en redes. Hay que tomar en cuenta que ya esto es más de psicología, pero las personas van a sentirse, bueno, todos queremos ser los primeros en algo, ¿no? Entonces, cuando vayan a una premiere y toman una foto con un banner, pues lo van a poder presumir en redes y eso también pues les va a dar dopamina si tú quieres, entonces se van a sentir mejor y van a compartir y demás, ¿no? Entonces, también hay que tomar mucho en cuenta esta parte psicológica de las curvas de emoción que va a tener el usuario y que además no va a terminar ahí, sino que va a compartir probablemente una reseña, va a compartir, o sea, va a poner ver en videos de YouTube los reviews con canales de cine o demás, ¿no? Entonces, desde la parte de atrás, desde el back, tú debes de controlar toda esa experiencia de cómo va a ser. ¿Por qué sí y por qué no le vas a poner un banner ahí? ¿Y en qué momento? ¿O en qué momento vas a anunciarla? Incluso las temporadas, todo eso se define desde la estrategia de producto. Ok, gracias, Ángel. Entonces, bueno, ya partiendo de Design Thinking, pues hay que agradecerle a David M. Keeley, que pues bueno, él nació en los 60 y reconfiguró el proceso de Design Thinking cuando estaba en la Universidad de Stanford, hasta que ya después esta idea de Design Thinking la tenemos desde los años 60. Este, y ya se hizo popular a principios de los 90, ya cuando se estaba reformando, pues por ejemplo, el mouse de Apple, ¿no? Entonces, continuamos. También hay que agradecerle a Tim Brown, que él es el CEO de IDEO, y junto con David Keeley, pues conceptualizó y logró mejorar la metodología y además la hizo masiva. Continuamos. Pero bueno, en concreto, el design thinking consiste en 5 fases. Tenemos la fase de empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Ok, vamos a abordar cada una de ellas. Sí, dale. Por ejemplo, Airbnb. Airbnb, aquí tenemos un caso de estudio que es cómo compartir tu casa con un extraño, ¿ok? Entonces tú tienes una idea, entonces en el caso de Airbnb, Brian Chesky, Joe Gebbia bueno, Nathan Blake, bueno, se me fue su nombre. Bueno, ellos se enteraron de una conferencia de diseño muy popular en San Francisco que saturaba los hoteles de sus ciudades. Entonces ellos decían, pues si ya nadie cabía ahí, ¿por qué no diseñar algo que permitía a las personas compartir su cuarto para que otros pudieran pues tener donde alojarse y obviamente combatir de cierto modo esta saturación de hoteles, ¿no? Entonces, durante
pues bueno, un año, mientras luchaban por pagar su propia renta, pues decidieron anunciar su casa como cama de aire y desayuno y pudieron asegurar reservas por 3 colchones de aire a $80 cada uno. Siguiente. Aquí tenemos el ejemplo de cómo era su anuncio inicialmente. Como les comentaba, es cama de aire y desayuno, ya está, ¿no? Y una carita feliz ahí. O sea, ese era su anuncio inicialmente, ese era Airbnb en su versión cero, tal cual, ¿no? Como podrán ver, realmente no era la interfaz que conocemos hoy en día, pero buscabas darle solución a un problema. Siguiente. Entonces, bueno, tenemos la etapa en el caso de ellos, de empatizar. Entonces, anticipando lo que un extraño podría experimentar durante una estadía en su hogar, pues ellos se centraron en 3 experiencias, que es llegar al aeropuerto, el aprender sobre el barrio y dormir en la casa de un extraño, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 etapas principales que tienen que se va a afrontar una persona cuando va a utilizar Airbnb, ¿no? Entonces, después definieron cómo podríamos ayudar a las personas a navegar hasta la casa donde se van a alojar y cómo podrían enseñarles sobre el barrio, que se llama Soma, y cómo podrían crear una experiencia lúdica para un diseñador, porque pues iban a una conferencia de diseño. Entonces comenzaron a idear, ¿no? ¿Cómo podría ser una guía para un aeropuerto? ¿Cómo se vería una guía de barrio? ¿Cómo podría ser una camiseta que le dieran de bienvenida? Dale. Entonces, bueno, en el proceso de design thinking hay que empatizar, es decir, aprender acerca de tu audiencia y para quién estás diseñando. En el anterior caso, pues vimos que se diseñaba para un diseñador, entonces había que conocer los gustos de la persona. ¿Por qué? Porque a través de los gustos tú puedes llegarle mucho mejor, porque vas a saber cuáles van a ser sus patrones de consumo, etcétera. Oye, Vamos Ángel, entonces me llama la atención porque, bueno, recordé varias cosas, recordé a algunos clientes en los cuales siempre les he dicho, el producto, no existe producto para el público en general. El producto, si bien está targeado, si bien hay un microtarget que tiene que coincidir o que tiene que adaptarse a cierto público, entonces también se tiene que estudiar esta parte que nos estás diciendo, hacer la empatía sobre ello y bueno, lo que ya nos comentabas anteriormente, pues es sobre todo enfocarlo hacia la experiencia del usuario, ¿no? Totalmente, y no hay productos generales. Si tú vas a una agencia de marketing, bueno, las antiguas ahorita ya son más de ads, pero las tradicionales era como de, sí, hay que venderle al ejecutivo, que se viste de traje y tiene una familia, que tiene una esposa y 2 hijos, ¿no? Y la realidad es que no todas las familias en México son así, entonces debes de definir bien tu nicho de mercado en general, entonces debes de realmente pensar en quién es esa persona que lo va a usar, no hacerte ideas eh, pues locas sobre quién es o quién no es, ¿no? O sea, y hay que tener en cuenta una cosa, tú no eres el usuario. O sea, tú vas a vender algo, pero tú no eres el usuario. Entonces, debes de partir de ahí para entender, o bueno, justamente empatizar, que debes de solucionar el problema a alguien o a muchas personas. Y sí, obviamente vas a tener un retorno económico, pero siempre debes de solucionarle un problema a las personas, ¿no? O sea, piensen en un problema que no sé, que no han podido, o bueno, que han tenido en su vida y a lo mejor no sean las únicas personas que lo han tenido y siempre hay formas de solucionar. Entonces, para ello pasamos a la etapa de definir. Tenemos que crear un punto de vista basado en las necesidades de los clientes. Tenemos que investigar. Ahorita abordamos más sobre esa parte y después ideamos, hacemos una lluvia de ideas sobre cómo podemos solucionar el problema y hacemos un prototipo, es decir, algo que nos permita mostrarle a las personas, oye, esto te facilitaría la vida o crees que sería la forma de solucionarte el problema.
¿Y por qué? Porque siempre debemos de testear las ideas al final de un proceso. Todo tiene que ser iterativo. Si ustedes ven que a cada rato la interfaz de Facebook cambia, es porque están iterando e iterando e iterando. Por ejemplo, por ejemplo, los dobles digitales, que es una tendencia que existe, cuando ustedes hicieron su avatar de Facebook, ese avatar de Facebook no se hizo al aire, hay mucha investigación detrás de fondo. Es decir, hubo algún testeo con las personas que se dio cuenta que usarían un doble digital. De momento fue una prueba piloto, estoy seguro, en el que las personas dijeron, ah, sí, que hagan su doble digital, que ellos se representen ellos mismos. Si te das cuenta, ahí ya hay una emoción que genera, ah, sí, voy a tener mi yo animado virtualmente. Pero no hay que descartar que en un futuro probablemente estos avatars ya tengan una funcionalidad como quizás en una realidad virtual, donde van a interactuar y demás. Esto fue apenas el primer paso para algo que puede ser a futuro. Y hay mucha investigación de fondo, porque además hay que tomar en cuenta que existe un yo en la vida real y un yo en redes sociales. Entonces, obviamente Facebook tomó en cuenta esto para crear, por ejemplo, un avatar. Y bueno, pues el design thinking bueno, se le conoce también como la metodología de los dos diamantes, porque en la parte de empatía vas a tener una ascendencia, bueno, vas a tener un aumento hacia conocer a tu usuario, pero vas a tener mucha acumulación de información, entonces vas a tener que definir y vas a tener que volver a pasar hacia una sintetización de la información hasta que vas a idear y vas a tener otra vez muchas ideas y luego vas a empezar a ver cómo las prototipas hasta finalmente ya tener un prototipo que ya va a ser la punta de algo que vas a poder testear. Dale. Dale. Entonces, bueno, tenemos la etapa de empatizar. Entonces tenemos que hacer una investigación y documentación de las personas. Tenemos varias, dale. Tenemos indicadores clave que podemos hacer. Podemos mapear, por ejemplo, en plataformas como Google Trends. Podemos ver si la gente está buscando eso en Internet. Podemos ver dónde lo están buscando. Podemos ver si hay alguna tendencia de búsqueda. Tenemos que analizar a nuestra competencia. Tenemos que buscar, por ejemplo, la marca A, o sea, tenemos que hacer un benchmarking o lo que sería un análisis de competencia. Si tú ves que alguien más está vendiendo el mismo producto, debes de analizarlo bien, debes de ver qué está ofreciendo, si tiene buenas opiniones, si es líder en el mercado, si es una venta de meramente un nicho, si ofrece servicio a domicilio, si tiene malos comentarios y por qué. O sea, debes de analizar todos esos comentarios y ver qué hueco de mercado te puede dejar a ti para que puedas operar dentro de, o qué puedes ofrecer, o qué puedes ver que las personas están pidiendo y no le están cumpliendo su necesidad. Siguiente. Entonces, bueno, ya hicimos nuestra investigación o desk research, o sea, ya investigamos en internet si la gente está buscando eso o no. ¿Qué hacemos después? Bueno, podemos hacer encuestas que nos permiten obtener datos cuantitativos, pero para ello primero hay que hacer una previsualización con esto que les comento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me voy no sé, si me voy a poner a ofrecer experiencias para personas de la tercera edad, obviamente no voy a encuestar a alguien de 20 años, ¿no? Entonces, debemos de diseñar una encuesta que permita que personas de este rango de edad puedan darnos cierto tipo de información que nos sea de utilidad. Tenemos la parte de entrevistas, que es la más importante porque nos va a permitir tener datos cualitativos. Nosotros vamos a trabajar muchísimo con data cualitativa, es decir, vamos a obtener ciertos insights y bueno, primero hallazgos y ya después insights que nos van a permitir sacar soluciones nuevas. También tenemos otras metodologías como la observación, o sea, si tú vas a un Walmart o algo así y te pones a observar la gente cómo está interactuando, cómo se forman muchas filas cuando va mucha gente, y entonces te empiezas a hacer preguntas. También puedes tener focus group, ¿no? Puedes tener a varias personas dialogando, sin embargo, este casi no se recomienda porque existe un sesgo cognitivo llamado el de confirmación,
que, por ejemplo, si tú tienes a 5 personas o más, ¿no? La masa colectiva en general, que piensan algo, lo más probable es que las demás vayan a seguirle el juego. Entonces van a tener, van a ir pensando lo mismo y van a, como no tienen una opinión definida, van a tomar la opinión de alguien más. Entonces al final va a haber un sesgo de confirmación de que supuestamente todos van a estar alineados. Entonces un focus group tiene sus fallas. Al final de todo esto vamos a obtener una documentación. Por ejemplo, pues en el focus group, pues la idea es que estés ahí viendo a la persona, a las personas cómo interactúan y los grabas y sacas hallazgos, pero pues les comento, probablemente no sea muy recomendable. Siguiente. Tenemos las encuestas. Las encuestas, lo que se les recomienda es que no tengan más de 10 preguntas porque van a saturar a la persona. Entonces debemos de definir qué quiero conocer del usuario, primero que nada, qué quiero conocer. Y también, por ejemplo, si está usando, comprando un producto de otra marca, debo preguntarle cuál está comprando, por qué la está comprando y dejarle opciones. Recuerden no saturar al usuario de muchas opciones porque eso es malo. Y si es posible dejar alguna pregunta abierta, se valen encuestas, porque a veces también le das mayor pauta a la persona para que interactúe, ¿no? O para que te dé información. Tenemos entrevistas. En la entrevista les comentaba, es lo más importante. ¿Por qué? Porque probablemente te puedas tardar hora y media con una persona, pero se va a abrir contigo. Entonces aquí entra mucho la parte de empatizar. Porque probablemente si tú ves que a una persona, no sé, está enojada con algún servicio, seguramente, pues primero hay que tomar en cuenta que primero que nada está enojada. Entonces, partiendo desde ese punto, debes de entender y a empatizar con esa persona para llegar y acercarte y decirle, oye, ¿qué no te gusta del servicio? ¿Qué te gustaría mejorar? Y entonces te va a contar una historia. Vamos a tener historias de usuarios, de muchas personas, vamos a tener historias de personas que probablemente, no sé, si va a tramitar su pasaporte, se tardó toda la mañana en eso. Digo, ya sé que es muy difícil la parte de innovación a nivel de temas burocráticos, pero suponiendo, ¿no? Que vas a mejorar la experiencia de obtención de un pasaporte, vas a darte cuenta que esa persona con el paso de la entrevista te va a decir, es que yo trabajo, es que ya me hicieron perder el día, es que, no sé, es que me hacen venirme a formar, es que a lo mejor hoy tenía otro compromiso. Entonces te van a contar su historia y eso es lo más importante y si es posible, graben la entrevista porque haciendo un repaso de esa entrevista van a poder sacar muchos hallazgos más allá de los que les vayan comprendiendo y además les va a permitir definir un tipo eh, de user journey que en un momento abordamos eso. Siguiente. Entonces, bueno, para formular entrevistas hay que estructurar ideas, hay que comenzar con preguntas amplias y ya después cosas más específicas. O sea, de lo general a lo particular, piensa en qué quieres descubrir, reitero, y por qué lo quieres descubrir. Enfócate en sus frustraciones, en sus motivaciones, interacciones clave. Es decir, si tú le dices por qué te molesta ir a sacar un pasaporte, pues seguramente te va a sacar esos puntos de dolor que va a tener la persona. O también por qué te motiva. Quizás sabe esa persona que debe pasar por ese proceso tedioso para poder pues salir de viaje a otro país, ¿no? Es decir, va a afrontar un camino en el que va a tener que pasar ese proceso tedioso para después pasar unas vacaciones muy padres en Canadá, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estas motivaciones para poder también conocer mucho mejor a las personas, ¿no? Entonces, tenemos este proceso de empatía. Siguiente. Y la pregunta obligada es el por qué. Bueno, ahí le puse por 1000, pero en realidad solo son 5 porqués. Es decir, no sé,
probablemente vas a estar hablando con alguien, ¿no? Y te va a decir, es que me molesta esto. Ajá, ¿por qué? No, pues es que me están haciendo perder mucho mi tiempo y yo tengo otras cosas que hacer, ok. ¿Por qué te quitan tu tiempo? No, pues es que hoy tenía que, no sé, llevar a los niños a la escuela o qué sé yo, ¿no? Y tú le dices, ¿y por qué, no sé, por qué no se organiza mejor o qué sé yo, ¿no? Entonces probablemente te vas a dar cuenta que tiene muchas más actividades que solo llevar a los niños a la escuela. Entonces, con los por qué iterativos, se recomienda el máximo 5, vas a saber más de todo el contexto que necesitas conocer de la persona para la que estás diseñando. Siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo se aplica? Pues ya tenemos toda nuestra documentación, vamos a comprender el contexto de nuestro usuario, vamos a obtener datos, principalmente cuantitativos, cualitativos y cuantitativos. En caso de que tengas una encuesta, vas a tener datos cuantitativos y en caso de entrevistas vas a tener cualitativos. De preferencia, ambos se recomienda para que tú puedas sacar una sintetización a través de diagramas de afinidad y mapas de empatía. Siguiente. Entonces, bueno, espero estén aprendiendo bien cómo se aplica esto. Siguiente. ¿Y qué serían esos mapas de empatía, Ángel? ¿Cómo es que los desarrolla? Ya una vez contestadas las preguntas anteriores, los por qué haber diseñado, haber hecho estos pues tipo de diagrama de flujo, pero ¿cómo serían ese mapa de empatía? Siguiente. Bueno, ¿cómo vamos a sintetizar esa información? Muy simple. Vas a leer tus textos, o bueno, vas a leer tus entrevistas, tus encuestas. Vas a empezar a sacar ciertos patrones que se van a ir dibujando en toda tu información. Por ejemplo, no sé, de 5, quizás no sé, de 5 encuestas, 5 personas te dijeron, es que tengo muchas cosas que hacer y por eso me quita el tiempo. Entonces tú en un post-it o en algo donde puedas escribir o dividir las ideas, tú vas a poner, las personas tienen muchas cosas que hacer. Y así vas sacando hallazgos, es decir, de tus encuestas, no sé, a mí me gustan los perros porque me hacen sentir acompañado, ¿no? Entonces, tu hallazgo es, a las personas les gustan los perros porque les gusta sentirse acompañados. En el caso de los cuantitativos, puedes sacar porcentajes, ¿no? Al 30% de las personas les gusta, o bueno, más bien, no les gusta tener mascota. Entonces vas a tener tus hallazgos, vas a tener primero lo que tenemos ahí como captura, bueno, vas a capturar los hallazgos y después vas a tener la parte de grupos, es decir, vas a empezar a agrupar la información como un campo semántico, digamos. Por ejemplo, si primero estás identificando patrones de consumo en Internet, es decir, si tú le preguntas a la persona, ¿dónde compras más tus productos para una mascota? Y te dicen, es que yo la compro en Amazon, yo lo compro en Walmart, yo lo compro en, no sé. Entonces vas a tener tus grupos ahí de información donde quizás vas a encontrar que, no sé, 30% compra en Amazon, 30% compra en Walmart, el otro 40% compra en mercados públicos y otros pagan, no sé, con tarjeta de crédito. Entonces vas a tener, por ejemplo, hábitos de consumo en Internet y vas a agrupar todo eso. Entonces vas a tener tus grupos de información, vas a ir sintetizando cuestiones que vas a finalmente plasmar en un mapa de empatía. En este mapa de empatía, que es el que vemos a la parte derecha, vamos a plasmar estos post-its, digamos, vas a ponerlos ahí. Entonces, ¿qué piensa mi usuario, no? Si mi usuario está pensando que no sé, no sé, le iría mejor o con otro producto o no sé, piensa que el producto no es tan bueno, entonces vas a poner ahí el hallazgo que hayas encontrado en el diagrama de afinidad, vas a poner, no sé, mi usuario piensa que, no sé, que el producto no es tan bueno por esto y por esto.
¿Cómo se siente al respecto? Bueno, pues se siente frustrado porque no ha encontrado un mejor producto y por eso no te cambia a ti, ¿no? ¿Qué observa el usuario? También vas a encontrar otras cuestiones que no sé, a veces te van a preguntar, bueno, más bien vas a encontrar con las preguntas que, no sé, él te va a decir, es que yo compro este producto porque me lo recomendaron o porque yo veo que mis amigos lo compran. Entonces ahí lo pones en la parte de qué ve el usuario. O qué escucha, si se lo recomiendan, es que yo veo, es que a mí me dijeron que este producto es buenísimo, ¿no? Entonces ahí lo vamos a distinguir en qué escucha y qué habla y qué hace, o sea, qué te dice realmente la persona, ¿no? O sea, al final, ¿qué hace? Porque una cosa es lo que dice y otra es la que hace. Él te puede decir que él compra por internet solo porque la última vez compró por internet, pero eso no quiere decir que siempre esté comprando por internet. Y este punto es muy importante. Las encuestas traten de ordenarlas de forma en el último mes. ¿Cómo fue que compraste, por ejemplo? Siempre sinteticen la información en el último mes, en la última semana, porque esto te va a permitir saber los datos o hábitos más actualizados que tiene tu usuario. No es lo mismo que si yo le pregunto en el último año, antes de la pandemia, cómo consumiste en el último mes, porque ahí vas a encontrar un patrón diferente en cómo estaba consumiendo las personas. Claro, hacia allá iba Ángel. Sabemos que teníamos ciertos datos referentes a cuestiones de información, a cuestiones tecnológicas y de hábitos de consumo en Internet, pero no sé cómo manejarlo porque la realidad anterior, la post-realidad y la nueva realidad, pues nos van a aportar a final de cuentas datos diferentes. En este momento, la transformación digital en México tan solo aumentó lo que hubiera tardado 5 años, aumentó en un solo mes, ¿no? Entonces, estos datos, ¿qué tan frecuente o qué, cada cuánto tiempo tú recomiendas hacer este tipo de entrevistas, hacer, pues vaya, todos estos procesos, sobre todo para tener en cuenta la experiencia de los usuarios y no quedarte con la información rezagada o la información de hace 3 años, ¿no? Que, bueno, en el ámbito de la consultoría a mí es lo que me ha tocado, que tiene información de hace 5 años y eso, pues, en términos de comunicación, ya no nos es funcional porque se actualiza el mercado. ¿Cada cuándo se recomienda aplicar esto? Cada que tú vayas a aplicar una mejora a tu producto, puedes hacerlo de una forma. El proceso de design thinking no es lineal, no tiene que ser a fuerzas así. Puedes tú hacer la mejora en tu producto y después ir con el usuario y hacer pruebas. O puedes empezar este proceso, como viene aquí marcado, desde la parte de definición, o bueno, desde la parte de investigar cómo sienten las personas. Se recomienda aplicar uno para conocer ya más que nada la parte de las emociones, estas cosas de las personas. O sea, solo para conocer mejor a tus usuarios, pero para una iteración probablemente ya no te tome tanto trabajo, pero se recomienda hacer cada que vayas a hacer una mejora, cada que vayas a aplicar una nueva estrategia, cada que vayas a, no sé, cambiar la forma en cómo te vas a conducir, o sea, si a las personas no les gusta, etcétera. Ok, muchísimas gracias, Ángel. Tú me dices si seguimos. Por ahí la duda de Josué también que nos escribió ya quedó resuelta, que era algo similar a lo que yo pregunté y Uh-huh. ya lo habías compartido. Y pues bueno, invitarlos a seguir preguntando a través del chat. Aquí también le vamos dando respuesta. Adelante, Ángel. Súper, bueno, pues para terminar con el mapa de empatía, ya nada más identificamos también cuáles son sus necesidades y puntos de dolor. Ahí varía un poco en esa parte porque también puedes poner sus áreas de oportunidad y las ventajas que existen. Por ejemplo, si el usuario te menciona que el producto lo considera bueno, entonces eso ya es una ventaja, pero no te va a decir, o bueno, igual y no te va a decir cómo mejorarlo. Entonces hay que ver las áreas de oportunidad también o los puntos de dolor que tiene. Entonces, continuamos. Bueno, pues ya les explicaba el diagrama de afinidad, entonces continuamos. Igual aquí, ¿no? Tenemos una distinta forma de organizarlo, ¿no? En vez de puntos de dolor, aquí tenemos esfuerzos y resultados, ¿no? O sea, por ejemplo, los obstáculos que tiene, sus miedos, frustraciones, deseos, necesidades.
Y también incluso cómo actúa entre el público. O sea, hay que observar que el usuario no va a actuar lo mismo en un campo real que si tú vas a otra parte y le preguntas sobre tu producto. Siguiente. Y al final de toda esta información vamos a generar un user persona o quién es tu usuario. Un user persona, o también se le conoce en marketing como buyer persona, es, aquí vas a definir cómo es tu persona, ¿no? Es decir, vas a ponerle, no sé, vas a ponerle un nombre y una identidad a tu cliente o a tu potencial usuario. No sé, Juanita Pérez de 23 años, se dedica a, bueno, todavía es estudiante, le interesa la literatura, el cine, le preocupa, no sé, bueno, la pandemia, ¿no? Pero la motiva a querer ayudar a las personas. Entonces ahí vas a encontrar varias cuestiones que van a ir surgiendo y le tienes que ir poniendo estas características a la persona para que tú puedas conocer o empatizar mucho más, ¿no? O sea, cuando tú vayas a hacer una mejora, digas, estoy diseñando para esa persona, pero alguien que sea real, no este típico ejecutivo de camisa y corbata que ponen en comerciales de marketing. Siguiente. Y vas a generar un user journey, que es lo que les comentaba, que es mapear toda la experiencia, ¿no? El antes, durante y el después, que es conocer el proceso sobre cómo llega a interactuar con tu producto o un servicio. Es decir, la experiencia de tu cliente no empieza cuando va a ir contigo. Suponiendo, si va a ir a una cafetería, la experiencia no empieza en el momento en el que llega a la cafetería, eso es durante. Antes de llegar a tu cafetería, probablemente tenga que, no sé, buscarte en Google, probablemente no conoce la zona y de pronto le dio hambre, entonces te buscó en Google y dice, cafetería así, la más cerca, se ve bonita. Pero hay que tener muy detallado este user journey, porque esto que acabo de decir, por ejemplo, si se ve bonita la cafetería, debes de, no sé, desde ahí debes de hacer una mejora en la experiencia. ¿Cómo? Vas a poner mejores imágenes en Google para que se sienta atraído. Vas a poner quizás publicidad en un rango local muy pequeño, algo que lo haga, que permita que llame la atención para que entonces ya llegue a tu cafetería y entonces durante, ¿cómo lo vas a atender? ¿Cómo las personas van a recibir a la persona? Bueno, o sea, cómo quizás las personas que trabajan ahí van a recibir a los clientes, cómo van a, no sé, a lo mejor y la carta o el menú tiene un diseño llamativo, qué sé yo, cada punto cuenta en la experiencia de las personas y además está el después, ¿no? Después de que se va la persona, también sigue siendo parte de la experiencia, porque no sé, tal vez te recomiende en redes sociales, tal vez suba una foto del platillo que se va a comer ahí en redes, eso normalmente pasa, si es que tiene una buena experiencia. Entonces eso también te va a traer más tráfico a ti, entonces incluso debes de diseñar que el platillo se vea estéticamente bien, ¿no? O sea, cada punto cuenta y hay que tener en cuenta todo esto. Siguiente. Que cada punto cuenta. Entonces, lo que dice don Gordoa, imagen es percepción, bueno, percepciones son muchas, es totalmente lo que también influye para este durante y después, ¿no? Y el antes, por supuesto, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la imagen influye. Digamos que toda esta experiencia es tu interfaz. Entonces, lo mismo, si va a utilizar una aplicación, un sitio web, lo va a utilizar porque estamos hablando de diseño de productos digitales. También va a ser cómo va a llegar a tu producto. No sé, si tú buscas una aplicación para mejorar tu movilidad en la ciudad, ¿cómo va a guiarse tu usuario hasta tu aplicación? Por ejemplo, va a buscar en Google, no sé, o en la Play Store, por ejemplo, va a buscar una aplicación para guiarme mejor la ciudad, ¿no? Entonces ya le va a arrojar, pero a lo mejor no están buenas, no están bien diseñadas y además cómo la va a usar. Hay que tener en cuenta que a lo mejor, o por ejemplo, los GPS, las personas hay que tener en cuenta que van a ir manejando, entonces no los puedes saturar de información o cosas porque van manejando, entonces igual, ¿no? O sea, ahí tienes que tener mucho eso en cuenta. De hecho, igual cuando estaba viendo hace algunos meses cómo
rediseñaron la cuestión de tener las smart, bueno, las pantallas smart en los autos que tienen GPS. A veces estaban viendo si se las ponen enfrente, a un lado, etcétera. Entonces, al principio, cada compañía de automóviles generó su propia, hasta que actualmente ya se manejan con Android, ¿no? Pero antes de eso, pues a todo mundo, a todas las compañías de automóviles les valía y las hicieron como quisieron y saturaban a la persona de información. Pues obviamente las personas van manejando y no pueden distraerse para ponerles tantos elementos, ¿no? O sea, no van a ir jugando, están manejando. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya definimos todos nuestros puntos de dolor de la persona y bueno, entonces, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Me voy a ir a una cueva y me voy a ir a encerrar no sé, a pensar cómo resuelvo el problema? ¿O voy a invitar a las personas a que me ayuden a solucionar el problema? Pues bueno, siguiente. Entonces pasamos a la etapa de ideación. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener unas expectativas. Conforme tú vayas conociendo a tu usuario, probablemente en algunas ocasiones el usuario te diga, ya, a mí me gustaría esto. Lo puedes tomar en cuenta. A veces el usuario te va a dar una solución y hay que tomarla en cuenta. Pero también hay que tener lluvia de ideas, de preferencia invitar a alguien a que te ayude, a que le platiques la problemática, y entonces generen una idea para que tú puedas resolver estas situaciones, ¿no? Y finalmente vamos a tener un diálogo, hasta ponernos en común y que haya un entendimiento mutuo de todas estas necesidades y finalmente ya tener una idea que vamos a desarrollar. Siguiente. Y hay que involucrar a todo el equipo. Si tú estás en una empresa, debes de involucrar al equipo, al director, al diseñador, al líder. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una visión diferente. O por ejemplo, en alguna, no sé, en alguna marca de autobuses, tenemos maleteros, tenemos conductores, tenemos taquilleras, tenemos este no sé, personas que los reciben en la entrada, todos ellos tienen un punto de vista diferente y son los que finalmente interactúan con el usuario. Entonces, ellos van a tener una idea de cómo podrían, no sé, mejorar la forma en cómo se acerquen a ellos, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos unas técnicas de creatividad, las que les comentaba. Tenemos la clásica brainstorming, que es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente de trabajo relajado. Es decir, todos están ahí en una mesa, dicen cómo podemos ayudar a que se mejore esta situación, cada quien se saca sus ideas y ya, ¿no? Las van plasmando y ya van decidiendo. Podemos hacer mapas mentales, es decir, podemos investigar sobre todas las variantes que existen y vamos a plasmar dibujos o conceptos de cómo podría englobarse toda esta situación para nosotros proponer una idea. Tenemos el Crazy Eight, que lo recomiendo muchísimo porque te pone un poco acelerado, que es generar 8 ideas en 8 minutos. Es decir, le das un minuto, le das un minuto a las personas para que les plantees el problema y entonces le dices, ¿cómo lo solucionarías? Tienes un minuto para darme una idea. Se acaba el minuto. Entonces ya en el siguiente minuto dices, bueno, ahora solucionalo muy surreal. Y así te vas generando muchas ideas en 8 minutos. Entonces, como ponen el acelerado a la persona, pues se agiliza mucho la mentalidad. Tenemos el Scamper, que es sustituir, combinar, adaptar, modificar, magnificar, proponer, eliminar y reorganizar. Es decir, estos conceptos los aplicas a tu solución actual. No sé si algún elemento de tu interfaz no te sirve, entonces lo sustituyes o lo puedes combinar con otra cosa, o lo puedes adaptar o modificar, lo puedes hacer más grande, o lo puedes de plano eliminar, ¿no? Entonces vas viendo cómo algún elemento de tu producto lo puedes quitar, cambiar y demás. Y tenemos ahí este método Scamper, ¿no? En el método 365 son 6 personas y 3 ideas en 5 minutos. Entonces, le das 5 minutos a cada persona para proponer una idea y entre ellos van a ir definiendo tres,
para que al final haya una otra discusión de 5 minutos para finalmente definir una idea. También tenemos el storyboard, que es hacer ideogramas, o sea, tú vas a dibujar cómo crees que la persona está interactuando con tu producto y ahí te vas a dar cuenta, conforme dibujas tal vez, que, no sé, que ahí está el punto de dolor que le vas a solucionar a la persona. Siguiente. Entonces, al final vamos a crear un MVP, que es un prototipo que debe ilustrar su idea o manera en que puede, bueno, de forma que podamos probarla con las personas para ver si funciona. El punto importante aquí es crear algo concreto con lo que las personas puedan interactuar y criticar, de hecho, es lo más importante, en lugar de solo darle una retroalimentación sobre una idea, ¿no? O sea, si tú llegas con la persona y le dices, oye, y si te hago una interfaz que te pueda solucionar esto, pues te puede decir, ah, sí, chido, ¿no? O sea, ya. Pero no es lo mismo que si tú llegas con una interfaz y le dices, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que te funcione? Y entonces la persona ya va a poder observar cómo sería y entonces te va a dar un feedback que a ti te va a servir muchísimo. Eso se llama, es otra metodología que se llama guerrilla testing o test de guerrilla, donde tú vas con 5 personas rápidamente y le dices, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Entonces tú le muestras tu prototipo de interfaz y ahí te va a decir, ah, es que sabes que no encuentro un botón para esto, o no sé, a lo mejor, no sé, debe de haber un botón para esto y no lo encuentro. Entonces ahí te vas a dar cuenta eh, qué puedes mejorar o qué puedes aplicar. Esta metodología fue creada por Jacob Nielsen, si no mal recuerdo. Él es uno de los padres, por así decirlo, de la experiencia de usuario, o bueno, de la interacción de humano-máquina, bueno, él investigó más sobre ello. Entonces, en el guerrilla testing, con 5 personas que tú tengas, vas a encontrar problemas, o probablemente el 90% de ellos, ya con un prototipo creado. Siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, vamos a pasar a prototipar. Siguiente. Entonces, bueno, ya tenemos todas las ideas, ya tenemos incluso ya tenemos cómo la vamos a solucionar. Entonces, vamos a generar un prototipo que nos permita validar y que permita aportar valor al negocio y a las personas. Y obviamente, para después de ello desarrollarla, o sea, por ejemplo, si vas a hacer un producto digital, ya después entonces pasarla a desarrollo, pero para ello siempre debes estar validando si esto realmente funciona o no. Por eso les comentaba que esta solución es barata y permite ahorrar dinero. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un prototipo de alguna plataforma digital o, no sé, alguna página, y tú vas a observar que las personas sí les guste o no les guste. Entonces, eh, vas a ir mejorando o aplicando las mejoras en tu prototipo sin que se haya desarrollado todavía. Esto va a permitir que te ahorres costes no sé, ya en una página o en un programador, etcétera, o incluso que salgas a producción sin que no hayas validado tu idea. Esto también te va a permitir ayudar a validar pues nichos de mercado. Siguiente. Vamos a también evaluar si estas soluciones nos aportan valor o no. Entonces vamos a mapear aquí en este tipo de cuadrantes como el de valor y esfuerzo. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí en tiempo y esfuerzo esta solución que voy a aplicar? ¿Le aporta valor a las personas o no le aporta valor? Y si sí, ¿cuánto? Y si no, o sea, si me va a costar mucho a mí, de preferencia hay que irse siempre por la que aporte más valor y si es posible que no nos cueste tanto, porque esto nos va a permitir ir aplicando mejoras poco a poco a nuestro producto. Siguiente. Y vamos a generar lo que es un MVP, que es el producto mínimo variable. Siguiente. Que es básicamente digamos, una versión 1.0 de algo que te va a solucionar. Eh, y que, eh, y que ya aporte valor desde un principio, pero que no sea el total del producto. Y es muy importante mencionar, un producto perfecto, lo más probable es que nunca salga a mercado. Lo importante aquí es que ya aporte valor.
sea, muchas veces los clientes van a decir, es que ahora hay que ponerle ya se lo aplicas. Entonces dice, es que a lo mejor mi usuario también quiere esto. Y lo vas aplicando y te vas a ir tardando. Entonces, no, hay que salir al mercado, hay que validar y testear y ya de una vez aportar valor para ir agregando poco a poco las mejoras, pero no todas de golpe, porque eso también te afecta a nivel incluso de competitividad con el mercado. Entonces, bueno, vas a crear un producto mínimo variable, por ejemplo, en el ejemplo que teníamos ahí en pantalla, tenemos un auto, ¿no? Entonces, si tú quieres mejorar, no sé, el tema de movilidad, por ejemplo, si ya es alguien que quiere un auto, no sé, le empiezas por dar un auto, o bueno, una camioneta, ¿no? Pero a lo mejor tu usuario no quiere cargar cosas en la parte de atrás, pero a lo mejor lo que quiere es que sea todo terreno. Entonces ya diseñas un auto que ya sea todo terreno, pero insisto, a lo mejor tu usuario no quiere cargar cosas, entonces ya le das un auto que tenga una buena estabilidad, que sea todo terreno, pero ya ya es un auto tal cual, ya no tiene una cajuela muy grande, hasta que finalmente llegas a un auto compacto, pero que sea resistente, porque es lo que tu usuario quiere. ¿Por qué no es como el ejemplo de arriba que normalmente se maneja? Que es como, si quiero resolver movilidad, pues le doy un patín, luego una bicicleta, luego una moto y luego ya un auto. ¿Por qué no es así? Porque debes de salir con un producto que ya esté solucionando algo y que ya después vas a mejorar esa línea, porque no es lo mismo un patín de 2 ruedas que un carro de 4 ruedas, y obviamente la velocidad no es la misma, por mucho que digas que vas a solucionar la movilidad, no es lo mismo, porque un auto te puede llevar a otro estado de la República y evidentemente un patín no, y una bicicleta, pues no todos lo toman así. Siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, si ya tiene aquí un pizarrón de GIS, la, ya solucionaba el tema de plasmar ideas en una, no sé, digamos, en un espacio, ¿no? O sea, tú ya pintabas con un GIS ahí. Pero, ¿qué tal que a lo mejor quiero hacer una mejora y entonces ya le pongo un pizarrón digital, ¿no? Ahí donde pueda pintar con el dedo, ¿no? Entonces, ahí ya estás mejorando porque a lo mejor el pizarrón ya puedes, no sé, proyectar una película, cosa que en un pizarrón de GIS no podías. Es decir, vas a ir mejorando el producto poco a poco. Siguiente. Entonces, bueno, tu idea es buena, pues solo el mercado lo dirá. Debes de testear con el mercado si tu idea es buena, si tu mejora es buena, si realmente va a adoptar el usuario tu plataforma. Entonces debes de validar con las personas. Siguiente. Siguiente. Entonces ya que tenemos un prototipo creado, vamos a testear. Vamos a ir con los usuarios, vamos a ver qué valoración le dan. Vamos a preguntar si les gusta, si encuentran fallas, o bien si se puede hacer una mejora de las preferencias, etcétera. Siguiente. Y pues lo que les comentaba, el proceso nunca termina, siempre hay que tener una iteración constante. Siguiente. Vamos a construir mejores productos que puedan resolver problemas, no solo mejorar la vida de las personas, también pueden generar un retorno de inversión muy importante en la empresa. Siguiente, porque además las empresas que invierten en design thinking, siguiente, tienen un retorno de inversión de cerca del 300% en promedio. Siguiente. Siguiente. Bueno, no, creo que ahí acaba, ¿no? Entonces ya, muchas gracias. Desactivé la cámara. Esto es totalmente en vivo, entonces todas las fallas que vieron son fallas en vivo, eso no está grabado de hecho, pero a mí me gustaría, antes de dar respuesta a algunas preguntas, o más bien hacerte las preguntas, Ángel, que nos contaras qué es Katara Laboratorio de Diseño. Pues bueno, es una iniciativa que tenemos con algunos compañeros que vamos justamente
a hacer estos procesos de design thinking con empresas para mejorar, o bueno, para estudiar mejor a sus clientes y vamos a conocer mejor las soluciones que se pueden aplicar, vamos a conocer cómo vamos a mejorar la experiencia de los clientes con algunas empresas, principalmente enfocado a pymes, para que puedan subirse mucho a esta parte, no solo de digitalización, sino de realmente, pues, arremangarse las mangas y ponerse a resolver problemas de sus usuarios. Y no solamente quedarse en el, nos van a comprar porque somos los únicos en el mercado. Y bueno, también Ángel, por acá nos dice Rubén Huerta, recuerden que nos pueden escribir las preguntas y les damos aquí voz y respuesta. Saludos, ¿cuáles son los pros y los contra a los que nos enfrentamos al hacer design thinking? ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, los pros es que bueno, hay muchos más pros que contras. Los pros es que vas a conocer mejor a tu usuario, vas a poder definir mucho mejor las ideas que puedes aplicar a tu empresa, a tu negocio, etcétera. ¿Y cuáles son los contras? Bueno, creo que como contras, no lo sé, quizás al momento de aplicarlo. Es decir, la metodología no es que sea mala o que tenga un punto negativo, sino depende cómo tú la apliques, cómo sintetices la información, porque probablemente si no sabes sintetizar bien la información, probablemente vas a sacar una idea al mercado que tú pensaste que sí era buena y a la mera hora no. ¿Pero por qué? Porque no supiste escuchar mucho más allá de lo que tu cerebro te decía. Entonces, ¿cuáles podrían ser los contras? Pues una mala aplicación de esta metodología, porque la metodología, les reitero, no es que sea cuadrada, es decir, tú puedes saltarte pasos, por así decirlo, porque si ya conoces a tu usuario, no tienes que volver a conocerlo otra vez. Ya solo te basas a mejorar una idea o prototipo, la validas y entonces ya vuelves a reiterar, pero no solamente te la vas a pasar haciendo encuestas a cada rato, ¿no? O sea, ya que tienes un prototipo, un MVP, entonces ya nada más te vas a concentrar en la mejora del mismo. Pero como menciona Luis, probablemente el contexto cambie y a lo mejor vas a lanzar un nuevo producto. Entonces ahí tienes que validar estas ideas con las personas. Si a ti te surge una idea, siempre tienes que salir a validar. Entonces yo no le veo ninguna contra, pero podría ser en su aplicación que no se esté aplicando correctamente y entonces entiendas mal las necesidades de tu mercado o tus usuarios. Ok, también por acá tenemos a Emilio Pineda. Bueno, primero que nada, gracias por sintonizarnos, Emilio. Es uno de los maestros que he tenido de manera extracurricular en el área de comunicación y quien estaba también interesado en este tema. Y él nos pregunta, excelente desarrollo del tema, muchas gracias. ¿Se puede hacer design thinking para intangibles como recursos sí, para intangibles como recursos o marca personal? Como cursos o marca personal. Como Bueno, cursos o marca personal. sí, totalmente. De hecho, el design thinking se puede aplicar a prácticamente todo lo que sea mercado, todo lo que sea vendible. ¿Por qué? Porque les comentaba, puedes hacer un desk research o una investigación o benchmarking, por ejemplo. Si tú ofreces un curso, vas a salir a buscar quién más está ofreciendo ese curso. Vas a buscar qué no están cubriendo las necesidades los otros cursos y que tú sí puedes. ¿Por qué? Porque la idea aquí es, por ejemplo, les recomiendo mucho el libro de El Océano Azul, que es justamente para nichos de mercado, y también el de la vaca púrpura. Ambos libros hablan sobre nichos de mercado y tú vas a poder encontrar qué no están ofreciendo las otras personas en un curso o, por ejemplo, en una marca personal, ¿no? Vas a ubicar mejor qué no está haciendo la otra persona. Por ejemplo, aquí hay otro tema que podremos desarrollar a futuro, que es lo que se llama sprint de marca. Ese es otro tema muy aparte, pero el sprint de marca lo que haces es que te concentras en cómo ubicar mejor los ciertos cuadrantes, por así decirlo. No sé, si mi competencia es muy amigable o muy, no sé, muy seria. Y si, no sé, se maneja de forma abierta o cerrada. Entonces tú vas a ubicar en tu cuadrante
dónde está tu competencia y cómo te puedes manejar tú para que vayas ubicando estos nichos de mercado. Entonces sí, se puede mejorar siempre y no solamente viendo la competencia, sino también escuchando a las personas a las que ya les has dado un curso. Por ejemplo, si ellos te dan un buen feedback, siempre pregunta más, siempre pregunta por qué. A lo mejor te dijeron, ¿por qué te gustó el curso? O sea, si algo está bien, siempre se puede mejorar. Entonces, si les gustó el curso, es, oye, ¿te gustó el curso? Qué bueno, ¿qué más por qué te gustó? Ah, es que, no sé, me encanta cómo da el tema, ¿no? Ay, ¿por qué? No, pues es que es muy amigable o así. Ay, y por qué consideras que soy amigable? Ah, pues porque esto y esto. Entonces ya vas a la raíz de eso para que tú puedas sacar hallazgos del por qué tu curso vale y además vas a poder sacar hallazgos que van a permitirte incluso comercializarlo, ¿no? Si identificas que de todas las personas que han tomado un curso contigo te dicen, ah, es que es muy amigable, vas a identificar que las personas toman en cuenta lo amigable como algo, como un valor muy, muy grande e intangible. Entonces, tú puedes vender tu curso como, ah, es un curso muy amigable. Entonces, por eso es importante hablar con los usuarios para saber incluso cómo te vas a dirigir. Hay otras áreas o disciplinas como el UX Writing que se concentran en cómo mejorar la forma en que te diriges hacia tu usuario. Por ejemplo, no es lo mismo, o sea, imagínate que no sé, que el Banco Azul, todos sabemos cuál es, te dijera, chale, ya no tienes saldo. O sea, no es lo mismo, ¿sabes? O sea, cada marca o cada producto va a tener una forma de dirigirse o comunicarse. Entonces, no es lo mismo que, por ejemplo, Virgin Mobile, que sí lo utiliza, que si utiliza este lenguaje más coloquial y si te dice, chale, ya no tienes saldo, no es lo mismo que te lo diga, no sé, el Banco Azul, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando debes de ubicarte en tu contexto. ¿Por qué? Porque un banco, como maneja dinero, no se va a manejar de la misma forma que una telefonía o bueno, que una marca de servicios de telecomunicaciones que se dirige a jóvenes. O sea, debes de conocer bien a tu usuario, saber cómo dirigirte, y además escucharlo y saber qué es bueno, qué valoran ellos. Ok, perfecto, Ángel. Tenemos también una pregunta más de Josué Cervantes que dice, todo campo a explotar como empresas, negocios, tendrán sus pros y sus contras. El trabajo de investigación deberá aplicarse de manera oportuna y real de acuerdo a las necesidades de la población. Muchas gracias. Bueno, es un comentario. También Pues más que Beto de Cast la, más que de la población, tus nichos de mercado o digamos, tu audiencia o público meta. O sea, reitero, no es lo mismo jóvenes que adultos mayores. Ok. Sí, creo que la segmentación ahí es lo que hace la clave del producto, ¿no? Y bueno, las ventas. También Beto Castellán te quiere felicitar, Ángel, por Roberto Camargo a través Muchas de gracias. Beto Castellán. Y Muchas gracias, Camargo. acá tenemos a Jenny Rodríguez, dice, en cuestión de diseño, realmente no conocemos algunas aplicaciones o apoyos para poder diseñar, si no es PowerPoint, entra uno en conflicto porque realmente desconocemos opciones. Me agradan los diseños que presentó Ángel. Ok, bueno, hay aplicaciones para diseñar. Tenemos, bueno, por ejemplo, en el caso de productos digitales, tenemos tres principales. El primero se llama Sketch, es para principalmente, bueno, más bien solo es para Mac, o bueno, para Apple, o bueno, con iOS. Sketch nos sirve para hacer prototipos de interfaces gráficas o de aplicaciones. Tenemos también Adobe XD, o bueno, XD, que bueno, significa Experience Design. Sí, porque XD es un meme, ¿no? Pero bueno, tenemos Adobe XD que prácticamente es lo mismo. Se puede usar en ambas, tanto en iOS como en PC. Y tenemos Figma. Figma me encanta porque Figma es como un Google Docs de diseño. O sea, puedes tener varias personas diseñando y puedes diseñar interfaces. Bueno, y además es gratuito, por cierto, es gratuito, entonces se los recomiendo muchísimo.
porque también sirve para diseñar no solo interfaces, sino también puedes diseñar carteles, puedes diseñar posts de Facebook y demás. Pero si no sabes cómo diseñar, o sea, no tienes ni idea de diseño, porque pues en sí un Figma, un Sketch o un Adobe XD son lienzos en blanco con figuras y demás. Está Canva, por ejemplo. Canva es una página de diseño donde tú puedes ver tienes muchas plantillas para ver cómo vas a diseñar, no sé, un cartel, una presentación también. O sea, tenemos Canva también. O puedes buscar tal cual, por ejemplo, para presentaciones, puedes buscar plantillas, no sé, plantillas en plantillas para PowerPoint, ¿no? Y hay muchas plantillas ahí que puedes encontrar y que solamente puedes rellenar si no quieres diseñar, pues nada. De hecho, esta que les mostré, pues no tiene, o bueno, no es propiamente mío, es un template tal cual. Pero pues sí, o sea, podría yo haberla diseñado de cierta forma. O incluso los bancos de imágenes gratuitas, ¿no? Bueno, parte de lo que hemos ocupado también en nosotros como en consultoría y en algunos otros proyectos han sido a través de los bancos de imágenes, sobre todo por la cuestión de derechos de autor, ¿no? Creo que como Sobre todo. comunicólogos tenemos esa parte de estar cuidando, de estar checando. También nos dice Roberto que Prezi y PictoChart, Pictochart, sí. PictoChart, y También hay bueno, otro que se llama FreePic, que ese es más para vectores, y un Splash, ese sí es meramente un banco de imágenes. ok, perfecto, Ángel. Pues bueno, a mí me quedan dos preguntas personales. No sé si aquí alguien más nos quiere escribir. Bueno, la primera es, ¿estar o no estar? ¿Tener o no tener una página web? Ya en este momento hay quien dice, no, tengo mi Facebook, ya es mi página web. Hay que tener en cuenta que son cosas diferentes, pero quiero que tú nos compartas si tener una página web ¿lo recomiendas? Porque no me quiero referir como que sea necesario y algo necesario, pues es una necesidad para la vida. ¿O Ujú. qué es lo que tú recomiendas? Tener o no tener una página web, es la pregunta más importante, yo creo. La respuesta es depende. ¿Por qué? Número uno, si tú no sabes cómo administrar una página, ahí tienes un punto en contra. Probablemente no te aporte valor. Todo lo que tú generes tiene que aportar valor a las personas. O sea, si yo voy a sacar una página web, no sé, voy a vender colchones, qué sé yo, y vas a sacar, no sé, en esta página vas a tener un blog donde te hable sobre, no sé, sobre cómo tener el mejor descanso o sobre cómo elegir un colchón. De hecho, hay que tener mucho en cuenta esto a la hora, por ejemplo, en experiencia digital. Eh, yo recomendaría cualquier producto si tienes varias opciones de un producto, siempre es recomendable que tú guíes a tu usuario a través bueno, de esta página cómo elegir el mejor producto acorde a sus necesidades. O sea, no es lo mismo un colchón king size o queen size o demás, ¿no? O sea, si vas a vender colchones y vas a tener una página web, debe de aportar valor. ¿Cómo va a aportar valor? Es decir, tu página puede ayudar a tu usuario a elegir el mejor colchón a sus necesidades. Y a lo mejor, si tú observaste que otras páginas no lo hacen, estás aportando valor a la persona porque lo estás ayudando a cómo elegir mejor un colchón, por ejemplo. Entonces, si tú sabes cómo llevar una página y vas a hacer que aporte valor, y ya es como o sea, tú ya vendes muchos productos, entonces sí te puede aportar valor y entonces sí se recomendaría usar una página web. Pero si tú solo vendes, no sé, 3 servicios, probablemente no necesites una página web. Yo sé que ahorita hay mucha publicidad por ahí que están bombardeándolos muchísimo con crea tu página web, digitalízate, pero como bien dices tú, probablemente hay personas que ya tienen un Facebook que ellos dicen, esta es mi página web, y es que es lo más funcional, es un MVP tal cual. ¿Por qué es un MVP? O bueno, un producto mínimo viable, porque es un medio de comunicación entre las personas y la empresa o quien vende algo. O sea, incluso un WhatsApp, ¿no? O sea, si tú vendes por WhatsApp,
tú ya estás cubriendo esa necesidad de comunicación. Si ya estás cubriendo esa necesidad, ya tienes ahí un MVP y ya quizás lo último del último ya sería tener un chatbot, por ejemplo. O sea, si tú ya estás cubriendo la necesidad, a lo mejor no necesitas mejorarlo y a lo mejor no necesitas una página web. Entonces hay que evaluar todas las aristas que hay. Si tú consideras que con eso ya estás acercándote a muchos clientes, pues probablemente no necesitas una página web. Pero si tú ya vendes muchos productos, ya necesitas acercarte a un nicho en concreto, ya necesitas, este, no sé, brindar valor de otra forma, o qué sé yo, salir a cámara y crear un canal de YouTube, o qué sé yo. El chiste es que aportes valor, entonces sí, a lo mejor sí necesitas una página web, pero no necesariamente. Con tener incluso un buen Instagram muy bien hecho, pues con eso ya es suficiente. Pero también hay que saber llevar redes sociales y ese es otro tema muy importante, porque por ahí yo me encontré una página de una pizzería, no me acuerdo el nombre, el punto es que me empezó a seguir para que yo la siguiera, obviamente. La acaban de sacar, tenía como 8 seguidores. Me meto al Instagram de esa pizzería y resulta que no tienen ni siquiera la dirección de dónde es, entonces yo no sé qué terreno abarca. Ahí yo me estoy dando cuenta que, pues, quien lanzó esta cuenta de Instagram no sabe que su usuario lo va a buscar por su dirección o que, o sea, si ya sé que una pizzería solo cumple con un perímetro, pues necesito saber en qué zona es para saber si sí puedo comprarle o no. Entonces, pues todos los detalles importan y hay que saber llevar redes. Eso igual si quieres, pues puedes buscar a alguien más que dé un curso sobre redes sociales, pero Lo tenemos, de hecho. perfecto. Por ahí, de hecho, me he estado actualizando en los últimos meses y hacia allá iba. Bueno, les comento, estoy tomando un curso, de hecho, de comunicación política y me dirán, José Luis, ¿qué tiene que ver la comunicación política con esto, no? Quienes me conocen o quienes saben del entorno saben que es una de mis áreas fuertes, aparte de la eh, parte de la gestión de la digitalización de las organizaciones. Y bueno, hacia allá va enfocada mi segunda pregunta, Ángel. Ayer, de politólogos de Perú, nos decía, a quien mandamos un saludo también, a Héctor Venegas, el fundador, nos decía que el equipo mínimo para tener un proyecto político digital, acá lo enfocaremos pues para las organizaciones o para pymes o para aquellos que están en emprendimiento a partir de estos momentos a raíz del COVID. Él nos decía que tiene que haber una estratega que sería quien realice el plan digital. La segunda persona será un investigador que recopila la información y creo que con lo tuyo nos ha quedado muy claro. Y un tercero, una figura del community manager que será el que gestionaría las redes sociales. Y finalmente, una cuarta persona que sería el diseñador, ya que le daría lo del branding y la línea gráfica a seguir pues de prácticamente la estrategia que se realizaría. ¿Tú qué opinas al respecto de este modelo que nos propone? Bueno, tú estás pensando en un político, a lo mejor si hay recursos, pero si no tienes recursos, tienes que ver la forma de hacerlo tú mismo. Existe algo que podríamos decir que es como lo que se está haciendo ahorita, que es empezar de cero, que se llama bootstrapping. Bootstrapping es literal hacer cosas sin recursos, tal cual, o desde tu trinchera lo que puedes hacer, hacerlo. Se llama bootstrapping, pueden buscarlo en internet. No es una metodología, solo es como un concepto, que es hacer mucho con nada, que es con lo que tú ya sabes cómo o qué puedes aprender más para tú hacerlo. Como dices tú, puedes ser un community manager y un diseñador, pero muchas veces el community manager es diseñador, entonces ahí ya estás cubriendo dos perfiles, por ejemplo, ¿no? Que de hecho es lo común que el community sea Sí. diseñador. No está mal, o sea, yo sé que está cubriendo dos vacantes, no está mal, pero por ejemplo, si eres alguien que está solo y apenas va a salir a vender algo, por lo menos se recomendaría, pues igual y no vas a saber diseñar, pero tiene estas herramientas como Canva, como, bueno, Figma, bueno, ahí ya es libre, ¿no? Y tienes que saber más de diseño, eh, pero es importante tener en cuenta que, por ejemplo, ya en esta parte de interacción con usuarios y redes sociales, las personas siempre van a tender a querer un trato humano.
sobre todo, y me ha pasado cuando me ha tocado hacer investigaciones de usuarios con personas, no sé, generación X, digo, ya sé que generación X es muy general, pero algo que he notado es que ellos todavía valoran muchísimo el contacto humano. De hecho, incluso esto es un factor sociológico que yo creo que ha influido ahorita en el tema de la pandemia, porque pues la gente no quiere dejar de la interacción humana. Incluso había en otro estudio que hice sobre cómo han cambiado los hábitos de consumo, las personas decían es que yo quiero ayudar. Las personas quizás no es que quieran ayudar a otras personas tal cual, sino eso que reciben de la otra persona. En el momento en el que reciben una sonrisa o un gracias, eso es lo que le vale a la persona para decir que quiere ayudar. Pero eso es contacto humano. Entonces, probablemente sí puedes tener tu community manager y demás, pero desde la parte de redes, la persona va a ver a la marca o empresa como un ente, como una persona diferente, porque al final es un usuario más en redes. Entonces, si le mando una mentada de madre a un político, va a pensar que sí va directo para esa persona, aunque vaya para el community manager realmente. Sí. Pero entonces por eso es importante que este político, por ejemplo, en este caso, o si tú llevas una empresa o una marca o estás vendiendo algo, siempre es importante, o bueno, ya he notado muchísimo que las personas valoran el cara a cara y siempre dar la cara en un producto. Si tú estás vendiendo, otra vez, de ejemplo, los colchones, pues no te estoy diciendo que vayas y salgas posando en un colchón, sino que tú salgas y des la cara y digas, ¿por qué debo de comprarte a ti? Otra cosa muy importante, cuando alguien entra a un sitio web, y esto deben de valorarlo muchísimo al momento, o sea, deben de hacer este ejercicio del autoobservador, que es que tú mismo te observas cómo estás actuando. Cuando alguien entra a un sitio web o a una plataforma o demás, siempre va a existir esta pregunta, ¿qué hay aquí para mí? Entonces, si en el momento debes de enganchar a la persona, si no le aporta valor, la persona se va a ir. Entonces, y eso ustedes lo hacen siempre. O sea, si entran en una página, duran 5 segundos, no hay nada aquí para mí, vámonos. Entonces, por ejemplo, si ven pura interfaz ahí toda chafa, pues obviamente no la van a tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, si ven en redes sociales que, no sé, que hay un contacto humano, que se ve que las personas disfrutan, por ejemplo, en un restaurante, que a la gente le gusta la comida, o que incluso el dueño del restaurante sale a interactuar con las personas, eso se valora muchísimo. Y retomando, bueno, regresando al punto de tu pregunta, puedes tener varias personas que te ayuden, pero al final de cuentas alguien debe dar la cara por ese proyecto. Y si eres tú mismo, pues qué mejor. Y si aprendes a lo mejor no a llevar redes tal cual en toda la extensión de la palabra, sino que al menos sepas responder bien los mensajes y sepas saber dirigirte a las personas. Por ejemplo, lo que les comentaba, la comunicación o perfil de una marca. No digo que les digas, chale, está muy caro, o bueno, chale, tengo estos productos. Sí, amigo, yo te ayudo, o siempre vean la forma en cómo pueden cómo ser hospitalarios desde una red social. ¿Por qué? Porque reitero, siempre se busca que el trato humano-máquina, siempre desde el lado de una máquina, la persona piense que hay un humano del otro lado. Eso va a ser experiencias más humanas y con más valor. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángel. Agradecer tu tiempo, agradecer a quienes nos están viendo y en este momento hacer entrega de tu constancia que te haremos llegar, por supuesto, igual que a los que se registraron en el registro, pues les hace llegar su constancia. Para quienes no conocen qué tipo de constancias damos, son de este tipo. Y pues bueno, Ángel, te agradezco tu tiempo, agradecemos también la oportunidad que nos diste de conocer esto y por supuesto que invitamos de conocer este tema que creo que es fundamental, es uno de los temas más importantes o igual de importantes que otros y que en este momento para a enfrentar la crisis del COVID-19, porque vaya, siempre estamos en crisis, pero en este momento creo que se aumentó, pues bueno, este tipo de conocimientos funcionarán o deben de funcionar yo creo que de lo mejor y esperamos más adelante también poder anunciar cursos referente al diseño de experiencias de usuario, que bueno, ya lo estamos platicando ahí con Ángel. Ya también tenemos programados para el siguiente mes, si no mal recuerdo, se los voy a compartir en los siguientes días.
un curso de branding y introducción al branding y al marketing digital que tendremos por acá y algunos otros de redes sociales que también ya están pues ahí prácticamente. Y pues bueno, agradezco a quienes nos están acompañando, quienes nos acompañaron en esta transmisión y bueno, les recuerdo que la próxima semana tendremos a algunos otros invitados, algunos otros foros también. Déjenme encontrarla porque no la encuentro. Dentro de este primer encuentro de comunicación, que pues sería prácticamente Mauricio Mesa Muñoz, quien estuvo al frente de la el área de información de la CONADE hace algún tiempo. Él nos hablará sobre la transmedia de la comunicación social. A Aida Patricia, que creo que nos está viendo también, con los retos para las relaciones públicas con los medios de comunicación. Y pues bueno, ¿qué pasa si no hemos tenido alguna experiencia con referente a estos dos temas? Esto te va a servir, te va a hacer que conozcas cómo se manejan. Ángel es experto en las relaciones públicas, igual el trato con medios de comunicación. De ahí creo que la mayoría de los que estamos en este primer encuentro hemos tenido el área de relaciones públicas y medios de comunicación y esa parte, pues bueno, la llevaremos también a cabo y por supuesto la compartiremos con gusto. Gracias Ángel una vez más y bueno, nos despedimos de esta transmisión. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias.